El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación, aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día, como ministerio de oración, te damos la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, ministerio de oración. Estamos llevando en este tiempo difícil el culto familiar. Importante, queridos hermanos, que en tu hogar pongas un cerco protector para tus seres queridos que muchas veces están expuestos a la tentación y al peligro. Es importante que en ese hogar domine y gobierne la presencia del Espíritu Santo para que el Señor dirija la familia y dirija el matrimonio. Ese es el principal motivo, que oigamos la voz de Dios a través de abrir este santo libro que trae refrigerio para nuestras vidas. Te damos la bienvenida y agradecidos estamos por la red de canales del Evangelio Eterno, que en este día nos uniremos como matrimonio a suplicar por la familia para que Dios dé gracia en cada necesidad. Para eso tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo para que todo lo que se testifique, todo lo que se habla, sea dirigido por su santa presencia y dé la convicción para aquel que no conoce la verdad presente. Vamos a hacer la oración en este momento, pidiendo la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que dirija esta oración. Padre Celestial, humildemente de rodillas nos unimos en oración. Oramos ante todo, Hijo de Dios,
por la santidad, por la presencia de tu Santo Espíritu. Y rogamos con humildad que des gracia en cada necesidad, que perdones la indiferencia. Sabemos hacer lo bueno y muchas veces no lo hacemos. Perdónanos, Señor, si se usan muchas palabras agresivas, violentas, palabras que ofenden y lastiman a nuestros seres queridos. Y te rogamos que nos perdones, que el poder de tu sangre nos cubra y nos limpie de toda maldad. Da gracia, Señor, en el matrimonio, da gracia en la familia. Hacemos oraciones por una protección divina. Los tiempos nos señalan que estás por venir. No se ora, no se lleva la oración en el hogar. Te ruego humildemente que despiertes cada día el espíritu de oración y de gracia, para que cada día pidamos tu consejo, pidamos hacer tu voluntad. Te suplico humildemente la bendición celestial para cada familia, para cada hogar, especialmente nuestros hijos y nietos. Posiblemente estén lastimados, estén heridos por no saber llevar, Señor, tu dirección. Te ruego que perdones la indiferencia, que des gracia a los padres, que des gracia, Señor, ese abuelo, esa abuela, que muchas veces testifican tu verdad. Te pido tu bendición, Señor mío, para el matrimonio, especialmente los matrimonios jóvenes, donde hay niños pequeños. Instrúyelo, Señor, para que se forme el carácter en Cristo Jesús. Te pido tu bendición para esta familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Quisiéramos poner el ministerio de oración en la presencia del Señor, como lo hemos hecho, poniendo la base, hermano, de este ministerio, la palabra de Dios que está en 2 de Pedro 3:18. Dice así: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Dios nos está previniendo, hermanos, que debemos de perseverar en santidad y en buscar cada día su palabra. Es lo que acabamos de orar, pedir al Señor que cada día el conocimiento y la luz perseveren en nosotros. El Señor no retarda su promesa como algunos, así lo dice la palabra de Dios. Estemos perseverando, porque Dios desea, hermanos, que cada uno de nosotros esté en unidad y en armonía con su palabra. El Señor desea, hermanos, que esa tardanza sea para salvación de todos. Por eso en este día estamos llevando responsables del conocimiento. Somos responsables cada uno de la luz que Dios nos ha revelado y del crecimiento que tenemos. Pidamos en este día, hermanos, con temor y temblor, que lo que Dios nos ha revelado lo guardemos y seamos obedientes por amor a su nombre. Sergio, responsables del conocimiento de Dios, y 2 de Pedro 3:18 lo ha testificado. Así es. El Señor nos hable y el Señor dirija este culto familiar. Así es. El conocimiento que cada uno de nosotros adquirimos es mediante un esfuerzo continuo, mediante un esfuerzo persistente, que solamente aquellos que ponen el empeño por el conocer de las cosas seculares, pero también de las cosas de Dios, es para propio beneficio personal. En el área secular, nosotros nos preparamos para adquirir un conocimiento mediante un oficio o una profesión, pero para eso nosotros vamos a las escuelas, nosotros vamos tal vez a la universidad, al seminario, a una escuela técnica, donde adquirimos un conocimiento que nos va a beneficiar para toda la vida, porque va a ser el sustento para nosotros mismos. En el área espiritual es lo mismo. Cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables de la búsqueda, de la preparación y del escudriñar la palabra de Dios para conocer más de las cosas de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, viene hablando aquí en 2 de Pedro, en el capítulo 3,
acerca de la certidumbre de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y se previene a los justos porque Dios no retarda su promesa, la promesa del segundo advenimiento de nuestro Señor. Por lo tanto, la Escritura nos exhorta a vivir una vida en santidad. Y aquí es donde entra la importancia, hermanos, de escudriñar la palabra. La paciencia de Dios, hermanos, es para salvación. Y por eso es importante que nosotros conozcamos de cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Que afirmemos nuestra fe, que nos sometamos a su voluntad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es mediante el conocimiento de la voluntad de Dios que dejó escrita en este santo registro. El apóstol Pablo dice aquí en el versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta es una exhortación que nos hace como hijos de Dios. El crecimiento, hermanos, de un creyente debe de ser de una manera continua y debe de ser de una manera ascendente. ¿Para qué? Para aferrarnos y para adquirir el carácter de Cristo. De eso se trata el conocimiento, ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Pero eso lo hacemos mediante la disposición que cada uno de nosotros tengamos para crecer en el conocimiento de Dios. Pero aquí el apóstol nos menciona dos áreas importantes. Dice, crecer en la gracia. Es decir, gozar de la gracia que nos beneficia del Señor. O sea, la gracia del Señor, hermano, se manifiesta de varias maneras en la vida del creyente. La gracia es por su salvación. La gracia la recibimos por sus bondades y misericordia. La gracia la recibimos por el conocimiento que nos revela a través de su Escritura y muchos otros beneficios que recibimos por la gracia de Dios, es decir, por el regalo incondicional que Dios nos ofrece. ¿A quién? A cada uno de los que buscamos. Pero también menciona el conocimiento. Creced en el conocimiento. Crecer en el conocimiento de Cristo, hermano, es conocer su obra, su poder y su misión. Y todo eso está aquí plasmado en este santo libro. Y aparte de conocerlo, hermanos, lo debemos de poner por obra. Y de esa manera, hermanos, nosotros vamos a alcanzar la voluntad de Dios para ponerla en nuestra vida. Por eso es una responsabilidad de que el conocimiento que adquiramos de la voluntad de Dios a través del estudio diligente, minucioso y profundo de la palabra de Dios es ponerlo por obra. Porque a medida en que conozcamos más de las cosas de Dios, hermanos, nos vamos purificando. A medida que conozcamos las cosas de Dios profundas y las revelaciones que nos da a través de su Santa Escritura, hermanos, nos preparamos más para estar ante su presencia. Por eso es importante, hermanos, no caer en un estado de conformismo. Muchos se conforman, hermanos, por vivir una vida aparente en su religión. Se dan por satisfechos, hermanos, de pertenecer a una determinada iglesia, donde ellos dicen conocer la palabra de Dios, pero sin en cambio, tristemente, hermanos, no la obedecen. Pero ponen mucho énfasis en el amor, en la hermandad y en la solidaridad. Ahí ponen mucho énfasis, pero no crecen en la palabra de Dios. Se jactan, hermanos, de que se reúnen en un hermoso edificio o tal vez en una iglesia con ciertas comodidades y manifiestan tener un culto, hermanos, o un servicio agradable
que les hace sentir bien. Además, rechazan toda forma de pecado. Pero la pregunta es, eso es de una manera aparente, pero ¿qué hay en su corazón? Tal vez no se han librado de la corrupción interna personal y por sus actos manifiestan ignorancia o negligencia a los que dicen conocer, pero que realmente no conocen. Y esto, hermanos, acarrea consecuencias. Así como presentamos, hermanos, por la palabra de Dios, que nos exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, tenemos también que mostrar la realidad de aquellos que guardan un conformismo, de que guardan ciertos actos o ceremonias religiosas y que de una manera aparente cumplen con lo que ellos se sienten cómodos, se sienten agradables. Cuando la religión es mucho más que eso. La religión, hermanos, es una forma de vida. La religión no es un conjunto de dogmas o de preceptos en los cuales tenemos que cumplir, como si fuera un manual o como si fuera un catálogo. Esa no es la religión que nosotros profesamos. Aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, y el versículo número 21, la Escritura nos da una reprensión muy fuerte, muy dura, pero nos ubica en dónde estamos parados. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, la Escritura dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿A quién se está refiriendo? A los que viven un cristianismo aparente, a los que viven dentro de una apostasía, que han conocido y que se han retirado de la fe. El apóstol es muy enfático, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Sí es una reprensión severa, pero nos llama la atención para tener ese concepto, para tener esa ubicación, hermanos, de dónde estamos parados. ¿Vivimos acaso una religión aparente o externa? ¿O realmente estamos comprometidos con lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Que es conocerlo más y crecer en su conocimiento. Pedro aquí está dirigiendo, hermanos, a los que dicen conocer la verdad, pero no amaban la verdad, porque no obedecen sus santos requerimientos, porque no escudriñan la Biblia, porque no oran, porque nada más están acostumbrados a asistir a un culto religioso una o dos veces por semana, y por eso se dan como satisfechos de que están cumpliendo con su religión. Pero la palabra de Dios lo dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Habían escuchado el mensaje y aceptado el evangelio, pero no lo obedecían ni lo practicaban. Hay personas, hermanos, que reciben estudios bíblicos. Hay personas que escuchan, hermanos, de predicaciones que los impactan. Pero esto, hermanos, son momentáneas y son emotivas, porque no guardan una vida correcta y porque no hacen el esfuerzo por crecer en el conocimiento de Dios, sino que ocasionalmente, hermanos, son impactados por una predicación poderosa, o tal vez reciban estudios bíblicos, pero se les olvida lo que estudiaron, porque no hay una perseverancia, no hay el deseo de crecer, como el apóstol nos los comentaba, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Y todo esto, hermanos, es la mancha del pecado que existe en la vida
del que se dice creyente, pero que no abandona el pecado. Aquí vemos cómo Pedro concluye diciendo una realidad. Mejor les hubiera sido no haber llegado a conocer el camino de la justicia. ¿Y por qué dice esto el apóstol? Porque cuando uno conoce la verdad y se retira, hermanos, es un apóstata. Usted deja la verdad por el engaño. Deja la verdad por la mentira. Se olvida de lo que una vez creyó, de que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Y al retirarse, hermanos, de la iglesia, al retirarse de su fe, al apostatar del conocimiento que usted tenía, es como negar el sacrificio de Cristo. Por eso da estas palabras fuertes. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Y es mejor, hermanos, que no lo hubieran conocido. ¿Y sabe por qué? Porque es más fácil llegar a aquel que no se ha comprometido con Dios que convencer al que se retiró y conocía de Dios. Por eso les hubiera sido más conveniente que en un momento determinado, cuando ellos adquirieran el conocimiento de Dios, se entregaran de una manera completa y no parcial. Por eso les exhorta fuertemente a los que abandonan la fe. Aquí en el versículo 22 de 2 de Pedro 2, la escritura sigue diciendo, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y el apóstol Pedro, hermanos, sigue con sus palabras fuertes, porque recordemos que él tenía un carácter fuerte también. Y él cuando habla, hermanos, o sea, lo habla de una manera directa y de una manera que puede estremecer hasta el más sensible. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿A quién se está refiriendo? A los que abandonan la fe, a los que no se esfuerzan por crecer en el conocimiento de Dios, a los que no se esfuerzan por adquirir la gracia bondadosa de nuestro Señor. Y cita un proverbio donde dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Para la mentalidad judía, hermanos, no había nada inferior a un perro. ¿Por qué? Porque el perro es un animal que no tiene razonamiento, que no tiene inteligencia, que no tiene mentalidad. Un animal, hermanos, por instinto actúa. No es de que un animal sea inteligente, sino que por instinto, hermanos, un animal repite cosas, pero no tiene la inteligencia. Por eso Pedro lo comparaba con un perro. ¿Y a quién se está refiriendo? Se está refiriendo al necio que en su ignorancia, hermanos, vuelve al vómito, es decir, vuelve a sus mentiras. Y la puerca lavada, como dice la Escritura, a revolcarse al cieno o al lodo. Esta ilustración, hermanos, describe al cristiano que ha sido limpiado de la contaminación del mundo. Es decir, aquel que ha creído una vez en el Evangelio de Cristo, pero vuelve a ensuciarse con la contaminación del mundo. Es aquel que se retira de la fe, de la iglesia, deja de congregarse, es influenciado por los placeres y las cosas que el mundo presenta, donde Satanás está atrás de todo esto, y regresa al lodo, al cieno, como dice la Escritura. Por eso es que vuelve a ensuciarse de las cosas del mundo. Nuestro Señor Jesús, hermanos, ya había advertido a sus discípulos que permanecieran en la verdad revelada, y que no claudicaran,
y lo describe, hermanos, en una parábola del mayordomo fiel. Vamos a leer nada más 2 versículos. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo número 12, versículo 45 y 46. La escritura dice: mas aquel siervo dijera en su corazón. ¿Cuál siervo? El siervo infiel. Mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Dios juzga, hermanos, la responsabilidad de una persona por el conocimiento y el deber, es decir, lo que Dios le reveló. Aquí la Escritura nos presenta esta ilustración, hermanos, donde aquel que se dice fiel y conocer de las cosas de Dios apostata y vuelve, como decía el proverbio, vuelve a contaminarse con el mundo. La puerca vuelve al cieno o al lodo. ¿Por qué? Porque se desesperan, porque dice, mi Señor tarda en venir. ¿Y qué es lo que hace? Actúa como el mundo actúa. Empieza a golpear, a maltratar, ¿a quién? A los criados. Y a comer, y a beber, y a embriagarse. Eso es apostatar de la fe. Cuando usted tiene el conocimiento de Dios y por alguna circunstancia usted lo abandona, se contamina nuevamente con las cosas del mundo, usted se vuelve una persona sin piedad. Pero sin en cambio la Escritura sigue diciendo, vendrá el Señor. Por eso debemos de tener paciencia, porque el Señor va a venir, porque lo prometió y lo va a cumplir. Y nosotros, hermanos, por adquirir el conocimiento de Dios, adquirimos también la paciencia para esperar esa promesa que se va a cumplir. Y la Escritura dice, en el día que nadie espera y a la hora que no sabe. Si el Señor, hermanos, nos hubiera dado una fecha determinada para su segundo advenimiento, créalo usted que nadie pecaría. Porque todos saben cuándo va a venir y todos se van a portar bien. Sin en cambio, Dios prueba nuestra fe y nuestra paciencia. Al no saber cuándo va a venir de una manera visual en su segundo advenimiento nuestro Señor, nosotros como conocedores de la palabra nos comprometemos a vivir una vida santa, justa, piadosa todos los días. Porque tal vez Jesús, hermanos, venga en el día, como dice la Escritura, que nadie lo espera. ¿Y cómo nos va a encontrar? Por eso la Escritura sigue diciendo, y lo que le castigará al que no está preparado, al impaciente, al que regresó a contaminarse con las cosas del mundo, pero dice duramente, y lo pondrá con los infieles. Cuando conocemos la verdad y nos retiramos de ella, hermanos, negamos el Evangelio, negamos nuestra fe, negamos la obra redentora de nuestro Señor. Estamos expuestos, como la palabra de Dios lo dice, a los castigos, a los azotes, que no provienen de Dios, que provienen del adversario, pero que Dios los permite porque esa fue la paga de lo que sembramos. Esa es la paga. Lo que nosotros sembramos, cosechamos. Y es cuando Dios, hermanos, quita su protección, porque el apóstata se retiró de la protección de Dios y se puso bajo la potestad del adversario. Por eso, hermanos, serán castigados, así lo dice la Escritura, y con rigor, porque tuvimos la luz de la verdad y no la apreciamos, la desechamos. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, viene hablando de una manera fuerte, enérgica, para que reflexionemos dónde estamos parados.
aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 4, y el versículo número 17. El apóstol Santiago, hermanos, nos da estas palabras, Santiago 4:17. Así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado todos sabemos, porque la misma Biblia lo dice, que es infracción de la ley. El mismo apóstol lo dice. Y aquí reafirma que la condición del apóstata, que conoce las bondades de Dios a través del conocimiento revelado mediante su palabra, sabe, hermanos, que debe de hacer las cosas buenas. Sin embargo, por regresar a la contaminación del mundo, no las hace. ¿Y eso cómo le cuenta? La palabra de Dios, hermanos, es clara. Le es contado como pecado. El que solo, hermanos, es oidor de la palabra y no hacedor de la misma palabra, demuestra que su conocimiento es vano. Usted puede tal vez adquirir cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero si no lo pone por obra, si solamente es oidor y no hacedor, hermanos, entonces el conocimiento que usted tiene es externo, es superficial, porque conoce usted, hermanos, sin profundizar, sin escudriñar, cuando Dios nos dice que debemos de escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Y escudriñar no es lo mismo que estudiar. Usted puede estudiar o leer y a poco rato se le olvida. Pero cuando Jesús dice escudriñar las Escrituras, nos está diciendo que debemos de ser diligentes, profundizar en lo que estamos leyendo, atesorarlas, meditarlas, aprenderlas y ponerlas por obra. O sea que es muy diferente. Por eso la Escritura lo dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y por qué le es pecado? Porque conociendo la verdad, no la hacen. Y ahí es donde viene una religión falsa, donde viene un cristianismo, hermanos, ligero, donde el cristiano nada más es de nombre, mas no es de hechos. Aquí en San Juan capítulo 9 y el versículo 41, la escritura dice, Jesús les dijo, ¿a quién? Aquí le está hablando a los fariseos. En este pasaje de la escritura, hermanos, el Señor les habla de una manera directa, porque los fariseos siempre lo estaban acosando para ver dónde rompía con la ley rabínica o la ley de Moisés, para acusarlo y para darle muerte, como sucedió. Pero en el transcurso del ministerio de nuestro Señor siempre fue acosado por los fariseos. Y Jesús, refiriéndose a ellos, les respondió, si fueres ciego, no tendrías pecado. Es otra ilustración que el Señor da. Las personas, hermanos, que carecen de vista, pues no ven, deben de ser dirigidas por alguien. En el área espiritual, hermanos, es lo mismo. Un ciego espiritual, hermanos, no ve. ¿Qué no ve? Lo que Dios nos manda a través de su escritura. ¿Por qué? Porque no lo busca. Entonces se está refiriendo a los ciegos espirituales. Si fueres ciego, porque no lo eran, pero les dice, si fueres ciego no tendrías pecado. Porque muchas veces, hermano, puedes hacer cosas que no ves o que no sabes. Pero un ciego espiritual, hermanos, es aquel que no busca el conocimiento de Dios y por lo tanto vive en pecado. Porque aún sabiendo hacer lo bueno, dice la Escritura, hacen lo malo. Dice, más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece.
Y aquí es donde se enfatiza una vez más de la falsa religión que ellos profesaban. Ellos iban, hermanos, a las obras, a las grandes ceremonias, a los grandes ritos. Para ellos su religión, hermanos, era cumplir estrictamente con los preceptos que les imponía el mismo hombre. Y se basaban, hermanos, en las leyes rabínicas que eran impuestas por los rabinos, que no tenían nada, hermanos, que ver con la religión o con la doctrina, porque ellos las transquiversaban. Por eso hacían grandes celebraciones, grandes rituales, porque se iban por esas obras. Porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, no por conocer la escritura, hermanos, vamos a ser salvos. Nuestra obligación es conocerla, pero conocer al autor de la salvación, que es Jesús. Y ellos no aceptaron a Jesús. Ellos veían a Jesús como un profeta más, pero nunca aceptaron su enseñanza, nunca aceptaron su sacrificio expiatorio, nunca aceptaron, hermanos, la misión para la que Cristo vino. Por eso el Señor les da esta respuesta. Dios juzga a los hombres, hermanos, por la luz que han recibido. Y esta es la enseñanza para nosotros. Conforme a la luz, es decir, el conocimiento que usted tenga de las verdades de Dios, usted va a ser juzgado en el día de un juicio. O también, hermanos, el Señor nos juzga por la luz que pudiéramos haber recibido. Es decir, que si hubiéramos tenido la oportunidad de conocer más de Dios, pero la desechamos, también somos responsables por no haber buscado la luz de Dios, porque nos decimos cristianos. Por eso nos tenemos que esforzar para recibirla. Aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26, la escritura dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, y aquí volvemos a lo que ya hemos dicho, para ellos la religión, hermanos, era cumplir con una serie de doctrinas, de normas, de preceptos, de ceremonias, de rituales. Esa era la religión de los judíos, de los que no aceptaban a Jesús. Y esa es la religión en la que el día de hoy muchos cristianos caen. Por eso hay cantidad de religiones en el mundo. Porque cada quien, hermanos, cree a su conveniencia y acomoda a su conveniencia lo que Dios nos manda a través de su santa palabra. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Aquí está sintetizando, hermano, la religión falsa. Porque el que verdaderamente vive la religión de Cristo obedece sus normas, sus preceptos, sus mandamientos. Para nosotros, esa es nuestra religión. El seguir, hermano, los pasos de Jesús. Esa es nuestra religión. Porque Él nos enseña con sus mandamientos, preceptos, normas que debemos de seguir. Sin en cambio, hermanos, ellos desean tener su religión. Pero ¿cuál era su actitud? Que en su corazón estaba contaminado. ¿De qué? De maldad. Y pone el ejemplo de la mentira, pone el ejemplo de la murmuración, porque no refrenan su lengua. Entonces dice, tu religión es vana, no sirve, es de embalde. ¿Por qué? Porque no ha hecho efecto en ti, no ha habido un cambio en ti, porque tu corazón sigue contaminado. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de escudriñar, de crecer, como el apóstol Pedro nos lo decía, la gracia y el conocimiento de Dios que debe de ser, hermanos, permanente y debe de ser ascendente. Y esa es la exhortación, hermanos, que cada uno de nosotros somos responsables del conocimiento que Dios nos ha revelado a través de sus santos registros. Amén.
Deseamos de todo corazón que lo que estamos escuchando, hermanos, Dios nos está hablando. El Señor está a las puertas. El Señor viene, pero desea, hermanos, darnos la oportunidad de la salvación, de que cada día reflexionemos, cada día meditemos cómo estás viviendo, qué conocimiento tienes, si somos nada más oidores o hacedores de su palabra. El crecimiento lo vamos teniendo conforme a lo que tú decides pasar tiempo con Él, en oración y en el estudio de su palabra. Cada día buscamos a Él a través de una oración, a través de poner esas lágrimas, a través de poner esa impotencia que cada uno como padres tiene. Ahí vemos el refugio y el consuelo que del Señor. Y Él nos invita constantemente. Él desea, hermanos, revelar cada día sus principios, sus mandamientos. El culto familiar, hermanos, es precisamente para que cada día crezcamos y se moldee el carácter de cada uno de nosotros. Muchas veces en los hogares se divide, hermanos. Aún conociendo el amor de Dios, actuamos, hermanos, con indiferencia. El carácter, hermano, muchas veces es el que divide la casa. Es el que lastima a las personas. Cuidemos, hermano, y que cada día pidamos que la gracia del Señor se revele en nuestro carácter, que lo transforme. El culto familiar es precisamente para que en la familia oigan la voz de Dios, los niños, los jóvenes. La juventud, hermanos, está expuesta. Son dardos que el enemigo lanza a ellos para lastimar a los padres, y más cuando hay indiferencia. Por eso lo que estamos oyendo, hermanos, tienes la luz, tienes la verdad. Cada día pide al Señor que esa palabra vivifique el área espiritual. Por eso en este día el culto familiar lo estamos dedicando, hermanos, para que perseveremos, para que cada día la palabra de Dios nos santifique, para que cada día, hermanos, busquemos el temor y el amor de Dios a través de su obediencia. Te invitamos a que en tu hogar haya esa oración, haya unas rodillas dobladas, clamando por ese hogar, por ese matrimonio. Este día, hermanos, es un día nuevo. Es un día que el Señor nos da de gracia y de favor. Una página en blanco, en donde se escribirá un reporte y al terminar nuestro día llevarán al cielo ese reporte. ¿Qué llevarán? ¿Condenación o bendición? Por eso es importante, hermanos, dedicar un tiempo a la oración. El Señor lo dejó en Deuteronomio 6. Y estas palabras que te mando yo, te mando una orden, la repetirás a tus hijos. ¿En dónde, querido hermano? ¿En la iglesia? ¿En la escuela? No, en tu casa, en la familia, en el hogar. La repetirás, hablarás de ella. Es un mandato divino. ¿Por qué? Porque desea, hermano, que cada día ese pequeño que está empezando, su carácter sea moldeado. El crecimiento a la palabra de Dios lo vamos teniendo a través de buscarlo a Él en oración. Y si es posible, lleva tu ayuno y pide al Señor que ponga una protección y que derrumbe fortalezas que te han hecho llorar. Búscalo, hermano, y que Dios dé gracia. El Señor no tarda. Y desea, hermano, que en esa tardanza tengamos la oportunidad de la salvación. Por eso, segunda de Pedro 3:18 nos habla. Anota las citas, porque Dios nos está hablando acerca de la importancia de tu familia, de tu hogar, de tus hijos. Lo que más le duele a un padre son los hijos. Lo que más hace llorar es la actitud de los hijos.
pero pensemos qué hemos enseñado, qué hemos dirigido. ¿Les echamos la culpa a ellos o somos nosotros los responsables? El Señor nos dejó como mayordomos. Nos va a entregar, vamos a entregar cuentas de lo que Dios puso en nuestras manos. Pidamos en este día dirección y que el conocimiento que te da Dios es para alumbrar y bendecir. Estemos llevando en este día lo que Dios nos da, responsables del conocimiento. Cada uno somos responsables de lo que Dios nos ha alumbrado y de lo que Dios nos ha mostrado y revelado. Pidamos al Señor que su gracia se derrame en tu hogar y en tu familia. Escuchemos lo que Dios nos habla a través de esta meditación, responsables del conocimiento. Amén. Así es, hermanos. La Biblia nos enseña que Dios va a juzgar con más severidad a aquellos que tuvieron el conocimiento de Dios y que lo han abandonado. A eso se le llama apostasía. Apostasía, hermanos, es negar la fe. Y por lo tanto, negamos el conocimiento que teníamos de Dios y volvemos al mundo, a la contaminación del mundo. El conocimiento, hermanos, deben de ser verdades espirituales que deben de ir cimentando nuestra vida espiritual para hacer la voluntad de Dios, para someternos a ella y para ser beneficiarios de todas las promesas que Dios nos da y que están aquí por escrito en este santo libro. En estos tiempos, el mundo, hermanos, está convulsionado. Hay problemas, hermanos, por todas partes y de diferentes tipos. ¿Cuál debe de ser la posición del cristiano? Porque estamos en medio, estamos inmersos en medio de este mundo que está sufriendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos, hermanos, que someternos a lo que la palabra de Dios dice y estar preparados. Porque el Señor, hermanos, no retarda su paciencia, su promesa, sino que debemos de ser pacientes. Porque lo que Dios nos promete, hermanos, es la salvación. Por eso debemos de adquirir el conocimiento de Dios a través de su escritura. Escudriñarla, meditarla, profundizar, entenderla, vivirla y ponerla por obra. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo, hermano, exhorta a los creyentes a vivir en la fe y declara que Dios dio diferentes dones a la iglesia. Porque también, hermanos, esto es parte del beneficio que Dios nos da como creyentes, como cristianos. Que si vivimos bajo la voluntad de Dios, Dios nos promete dones espirituales. Y esos dones espirituales, hermanos, son para edificación de nosotros mismos, pero también de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, nos da estas promesas para la edificación del cuerpo de Cristo mediante el conocimiento de la verdad. Y esto nos hace, hermanos, crecer en Cristo. Aquí en su carta a los Efesios, en el capítulo 4 y el versículo número 13, la Escritura dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿A quién le está hablando el apóstol? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, a cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo. Él nos está diciendo cuál es nuestra meta. Nuestra misión es presentar el Evangelio. Esa es nuestra misión. Pero ¿cuál es nuestra meta? Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Luego nos dice a un varón perfecto
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí, hermanos, notemos que la fe siempre está asociada con el conocimiento. Muchos dicen, yo quisiera tener más fe. Uno de los medios para que usted tenga más fe es conocer de Dios. Es conocer de las verdades reveladas de Dios a través de su escritura. Entre más conocimiento, hermanos, mayor fe. Entre menos fe, menor conocimiento. Por eso el apóstol dice que todos, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que estar unidos en la fe del Hijo de Dios, en la fe en su plan de salvación y del conocimiento del Hijo de Dios. Y es lo que comentábamos a un principio. Entre más conocemos a Dios, hermanos, más nos parecemos a Él. Porque dejamos de hacer cosas que a Él no le agradan. A un varón perfecto. O sea, nosotros podemos llegar al camino de la perfección. El Señor, hermanos, está en una esfera que es santa, que es pura, que es inmaculada. Y nosotros como personas, como humanos, como seres débiles, estamos en otra esfera. Pero el Señor, hermanos, a ese hombre pecador, en su esfera, lo puede ver como un hombre perfecto, ante los ojos de Dios. Ante los ojos del mundo, hermanos, nosotros somos etiquetados como pecadores, como ofensores de la ley y muchas otras cosas. Eso es ante los ojos del hombre. Pero ante los ojos de Dios, en un corazón arrepentido, que se esfuerza por superar sus debilidades y que va abandonando sus pecados, en la esfera de Dios, hermano, nos ve como perfectos. Cuando el hombre nos ve como pecadores. Por eso dice la Escritura y nos da cuál debe de ser nuestra meta. Dice, a un varón perfecto. O sea que sí podemos llegar a la perfección ante los ojos de Dios, no ante los ojos del hombre, porque nunca vamos a agradar al hombre. Nuestra misión es agradar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a agradar? Conociéndolo, dejando de hacer, hermanos, todo aquello que estorba nuestro caminar santo y justo como debe de ser. Por eso la Escritura dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, qué palabras, hermanos, profundas, qué palabras tan sabias. El Señor, hermanos, no tiene medida. El Señor no tiene altura. Pero sin en cambio la Escritura nos las muestra a nosotros, porque nosotros sí conocemos la altura y la medida. Y Él pone la plenitud. O sea, ¿qué es la plenitud? La plenitud lo es todo. O sea, no tiene medida. No tiene ni principio ni fin. La plenitud lo llena todo. Por eso es de que debemos captar en nuestra mente humana, hermanos, lo que las palabras de Dios nos está diciendo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, para llegar, hermanos, a la perfección de Cristo es ilimitada. Pero sin en cambio Pablo nos está hablando a la comprensión humana. Y esa es la pregunta. ¿Usted quiere llegar a la estatura y a la medida y a la plenitud de Cristo? Entonces, hermanos, tenemos que conocerlo más. Por eso decíamos que cada uno es responsable del conocimiento que tiene. Aquí la Escritura, hermanos,
nos habla de una manera clara y directa. El Señor, hermano, nos ve perfectos cuando obedecemos. Nos ve imperfectos cuando no obedecemos. Nos ve perfectos, hermanos, cuando a pesar de nuestras debilidades nos esforzamos por dejar todo aquello que está estorbando. Ahí es donde el Señor nos ve perfectos. Aunque el hombre a usted lo considere como pecador, si estamos, hermanos, esforzándonos por dejar cosas o situaciones que no agradan a Dios, ante los ojos de Dios ese esfuerzo es perfecto. Cuando usted lo juzgan por ser un vil pecador, el Señor nos ve que estamos en el camino de la perfección. En Efesios capítulo 4 y el versículo 14, la Escritura sigue diciendo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, siguiendo con el concepto que nos está presentando el apóstol. Vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, esa es nuestra meta. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí el apóstol Pablo, hermano, nos está presentando a un niño en un sentido figurado. Los niños, hermanos, por su misma edad son inmaduros. Y aquí se está refiriendo a los inmaduros espirituales, pero a la vez humildes. Los niños son humildes porque están en una inocencia, que tienen la disposición de crecer para no ser fluctuantes, es decir, sacudidos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Aquí, hermanos, por la falta de firmeza se asocia muy a menudo con la juventud. La juventud, por su propia edad y por su propia inmadurez, hermanos, están expuestos a cualquier viento de doctrina. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Así que, hermanos, el conocimiento es una responsabilidad. En el libro de Romanos, capítulo 16, el versículo 17, la Escritura dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No juguemos, hermanos, con el conocimiento que Dios nos ha revelado. La palabra de Dios nos exhorta, hermanos, a que estemos apercibidos de aquellos que por sus teorías o por su enseñanza falsa causan división y tropezos en contra de la doctrina pura, real y verdadera. Y esa es la exhortación, hermanos, que en esta mañana la palabra de Dios nos hace. Que cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables del conocimiento que Dios nos ha dado por la revelación en su santa palabra. La tenemos que cuidar, la tenemos que valorar, la tenemos que vivir y la tenemos que poner por obra. Agradecidos al Señor por este tiempo en el cual el Señor nos ha hablado, vamos a poner la oración de la familia en las manos de Dios. Padre amado, te damos muchas gracias por habernos alumbrado, por haber dirigido, Señor, este tiempo del culto familiar. Humildemente, Señor mío, te rogamos ante todo que no traigas a memoria la falta y que des gracias, Señor, en dirigirnos. Gracias por tu amor eterno. Gracias por tus misericordias. Pongo el hogar y la familia y suplicamos por nuestros hijos, especialmente aquellos que están heridos, están lastimados. Sana sus heridas, Señor, y da gracia en salvación para ellos y en liberación. Gracias, Padre, por bendecir
el matrimonio y a nuestros hijos. En el nombre de Jesús te pido que tu palabra, Señor, se afirme en el corazón de los padres y de nuestros hijos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor y deseamos de todo corazón un cerco protector y una bendición especial para el matrimonio y nuestros hijos y nietos. Bendiciones, amén.